Las tres pirámides de Giza. Logros arquitectónicos sin igual durante casi 45 siglos, hasta que los arqueólogos comenzaron a estudiar este yacimiento situado a 8 kilómetros de distancia. Hoy creen que esta es la ubicación de la cuarta y legendaria pirámide perdida. Una pirámide que fue antaño más alta y grandiosa que todas las demás. Esta pirámide podría ser la más interesante de todas. Según la leyenda, fue construida por un faraón renegado que bañó de sangre su camino hacia el poder y después fue arrasada por la familia del mismo faraón. Se cree que los crímenes que cometió fueron tan atroces que su propio hermano trató de destruir su alma. Asesinato, incesto, megalomanía, conflictos familiares. Hoy, un equipo de expertos intenta desentrañar la verdad y recrear lo que pudo ser la construcción más extraordinaria de la historia del antiguo Egipto. Utilizando técnicas científicas del siglo XXI, se remontarán 4 milenios y medio para reconstruir la pirámide perdida. La pirámide perdida, primera parte. Egipto alberga grandiosas maravillas de la antigüedad. En la meseta de Giza encontramos 3 pirámides, construidas por 3 faraones de la misma familia. Padre, hijo y nieto. Khufu, Khafra y Menkaura. Ellos formaron la cuarta dinastía egipcia, una dinastía sin igual. Durante 150 años fueron la familia más poderosa de la historia, la gloria de Egipto, la gloria del antiguo Egipto. En mi opinión, esta fue la edad de oro. Siglo 25 a.C. Egipto es la civilización más avanzada del planeta y la pirámide es el símbolo máximo del poder de un faraón. Es su tumba, su monumento. Con ella alcanza la inmortalidad. La construcción de las pirámides demuestra tal precisión y dominio técnico que aún hoy intentamos comprender la forma en que fueron diseñadas. Al menos en mi caso, hay que acercarse a los bloques que las forman para empezar a comprender la escala a la que pensaban estos hombres. Solo en la Gran Pirámide hay 2.300.000 bloques y cada uno de ellos pesa unas 2 toneladas. Por eso, durante los últimos 4.500 años, las pirámides han sido consideradas uno de los mayores logros de la humanidad. Estas 3 tumbas atraen a Egipto a más de 9 millones de visitantes cada año. Pero a solo 8 kilómetros de distancia, en un lugar llamado Abu Roash, se están realizando excavaciones en las ruinas de lo que podría ser una cuarta pirámide perdida. Pocos llegaron hasta este lugar. Hay lugares en Egipto que nadie conoce. La gente se limita a contemplar la pirámide de Khufu. Los arqueólogos empiezan a creer que la estructura que ocupó este lugar fue construida en la misma época que la Gran Pirámide, que podría haber sido más alta y grandiosa que todas las demás, que podría ser la joya desaparecida de la corona de la Edad de Oro de Egipto. Cuando pensamos en las pirámides, pensamos en la cuarta dinastía, porque las mejores pirámides, las pirámides más grandes, las mejor construidas y las que han sobrevivido al paso del tiempo pertenecen a la cuarta dinastía. En Abu Roash no quedan más que ruinas y se encuentran dentro de una zona militar de alta seguridad. El doctor en arqueología, Michael Balogia, es una de las pocas personas a las que se permite el acceso. Supo de la existencia de estas ruinas en 1995 y desde entonces ha dedicado su vida a desentrañar sus secretos. No había demasiada información procedente de la historia antigua.
Por lo que decidí que seguramente era necesario contar con una nueva teoría, una idea nueva, y el primer paso fue, por supuesto, la excavación de la zona. Rodeadas de secreto y seguridad, estas delicadas excavaciones comenzaron hace más de una década. Hoy, el doctor Zahi Hawash, director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha permitido a un equipo de expertos entrar en el yacimiento y examinarlo por sí mismos. En el pasado, Abu Roash no podía ser visitada porque estaba dentro de una zona militar y nadie podía acceder a ella excepto yo. El equipo que va a sopesar las pruebas se compone de egiptólogos y arqueólogos de todo el mundo. Lo más interesante es que se trata de un monumento completamente desconocido para la mayoría, e incluso para los especialistas en egiptología es algo así como un enigma. Solo un puñado de personas ha visitado la zona. Muy pocas personas tienen acceso a la zona, así que poder ir y ver esta fantástica tumba es un gran privilegio y un honor. Me interesa mucho ver a Abu Roash. Nunca he estado allí y me gustaría comprobar lo grande que es, qué aspecto tiene, en qué medida fue terminada. Este equipo pretende determinar de primera mano qué se construyó aquí, si una pirámide o algún otro edificio como un templo, si su construcción se inició y fue abandonada, o si fue terminada y luego demolida. Quieren saber por qué alguien elegiría construir en este sitio inhóspito. El profesor Baloya ha hecho un trabajo magnífico. Este es uno de los lugares más difíciles de excavar de Egipto debido al viento y al frío. Pese a estos inconvenientes, la situación de Abu Roash tiene una gran ventaja sobre otras pirámides. Es una montaña que se eleva hacia el cielo. Es preferible la altura de una colina a una meseta para coronarla con una pirámide. Si aquí es donde se encuentra la legendaria pirámide perdida, la tradición afirma que fue construida por un faraón poco conocido llamado Diedefra. Los escasos datos sobre su reinado lo describen como un gobernante vanidoso y tiránico, un hombre que alcanzó el poder por medio del asesinato y que fue a su vez asesinado. Vivió y gobernó durante un período oscuro y turbulento de la historia de Egipto. Los primeros historiadores integraron en esta historia el asesinato y el incesto. Megalomaníacos que construyeron sus tumbas en edificios de un tamaño sin igual. Un embriagador cóctel de intrigas. Creo que esta investigación de la pirámide perdida de Diedefra es un ejemplo fascinante de lo que aún queda por descubrir sobre Egipto. En cuanto observamos con detenimiento, descubrimos algo nuevo. La primera pista de que aquí podría haber sido construida una pirámide es el hecho de que el yacimiento tiene una clara conexión con Diedefra. Se han encontrado muchas imágenes talladas del faraón, y las pirámides eran la tarjeta de visita de su familia. Su abuelo dio inicio a la tradición. 32 kilómetros al sur del yacimiento, en Dashur, se encuentran dos edificaciones únicas. Marcan el inicio de un monumental plan de construcción. La pirámide acodada y la pirámide roja fueron construidas por orden del abuelo de Diedefra, Seneferu. Para construirlas utilizó más piedras traídas de canteras que cualquier otro faraón egipcio. Una vez finalizadas, hacia el año 2589 a.C., fueron las edificaciones más altas sobre la tierra. Después, el hijo y sucesor de Seneferu, Khufu, intentó superarlas, construyendo la pirámide más grande de todos los tiempos. Su construcción estaba muy avanzada cuando nació su nieto Diedefra. Creció con 3 hermanos que desempeñarían un papel decisivo en su vida. Su hermano mayor, Kawab, un hermano menor llamado Khafra y una hermana, Eteferes.
Hemos olvidado lo rápido que estas personas tenían que crecer. Si tu padre era el faraón, nacías con un cometido. Cualquier descendiente, especialmente si era un varón y era hijo de una de las reinas más importantes, sabía desde el primer día que cuando su padre muriese, tenía que estar listo para gobernar. Diedefra tenía en su padre Khufu a un terrible modelo. Según el folclore egipcio, Khufu fue un gobernante tiránico y temido, obsesionado con su propio legado. Sirva como ejemplo uno de los despiadados métodos que empleó para obtener la piedra con que construir su pirámide. Sabemos mucho sobre Khufu, por lo que contaban de él durante el Imperio Antiguo. Incluso sabemos que una de sus hijas se prostituía y pedía a sus clientes que le llevasen una piedra para construir la pirámide de su padre. Para sus descendientes, los actos de Khufu definen el modo en que deben comportarse como políticos, como gobernantes y como constructores. Para construir su propia tumba, Khufu levantó la Gran Pirámide, y los faraones posteriores lo imitaron. Diedefra es el único miembro de la dinastía de Khufu cuya pirámide nunca ha sido encontrada. Diedefra debió de construirse una pirámide. Este hombre gobernó justo en la etapa central de la cuarta dinastía. Su abuelo Seneferu fue el mayor constructor de pirámides de todos los tiempos, y su padre construyó la más grande. Diedefra, posiblemente el mismo día en que ocupó el trono, proyectó la creación de su propio templo de la resurrección. Nuestros arqueólogos han de retroceder en el tiempo para desentrañar la historia de este yacimiento y de la gente que construyó aquí hace 4.500 años. Pretenden contemplar esta edificación a través de los ojos de sus constructores. Quieren averiguar cómo se creó y qué tesoros pudo haber albergado. Solo mediante un examen forense, escrutando el entorno y antiguos textos en busca de indicios, lograrán reconstruir la pirámide perdida. Estas podrían ser las ruinas de la mayor maravilla del antiguo Egipto, la legendaria Cuarta Pirámide. Algunos egiptólogos creen que la pirámide de Abu Roash perteneció al hijo de Khufu, el constructor de la Gran Pirámide. Están reescribiendo la historia de esta extraordinaria familia. En mi opinión, hasta ahora nadie ha logrado comprender nada acerca de la familia de Khufu. Un equipo de arqueólogos lleva más de una década excavando aquí. Si lo que han averiguado es correcto, podría transformar lo que sabemos sobre la Edad de Oro de Egipto. ¿Se trata de una pirámide perdida? Y si lo es, ¿por qué no es en la actualidad más que un montón de ruinas? Si esto fue antaño una pirámide, debería ser posible recrear con bastante exactitud el aspecto que tuvo, ya que todas las pirámides de esta época parecen haber sido construidas según un conjunto de principios. Las primeras pistas se pueden encontrar en Saqqara. En este lugar se encuentra la pirámide egipcia más antigua conocida. Cada pirámide posterior se basó en ella. Se trata de un proyecto verdaderamente experimental para su época. Esta es la pirámide escalonada, mi favorita. La primera pirámide de piedra, la original, el prototipo, por así decirlo, que provocó la creación de más de 100 pirámides en Egipto. Lo fascinante es que entre su construcción y el reinado de Diedefra transcurrieron solo 50 años. Antes de eso, los faraones eran enterrados en una sencilla cámara rectangular llamada mastaba. En una mastaba se construía un templo al nivel del suelo sobre una cámara mortuoria. La pirámide escalonada marca un importante avance con respecto a este sencillo diseño rectangular. La pirámide escalonada nos muestra la evolución de los antiguos egipcios, ya que podemos ver cómo se transformó la forma de la pirámide hasta convertirse en el modelo de la cámara mortuoria de un faraón. Podemos ver que se originó como una mastaba y también su proceso evolutivo, similar a un juego de construcción. Mastabas situadas una sobre la otra,
hasta que surge la forma de la pirámide, casi como 6 escalones hacia el cielo. Para el equipo de arqueólogos que intenta averiguar qué se construyó realmente en Abu Roash, los túneles bajo la pirámide escalonada albergan la pista más importante. Hasta el momento se han descubierto en ella más de 5,5 kilómetros de túneles. Algunos conectan las cámaras mortuorias de la reina del faraón y sus hijos. Otros fueron abiertos por los ataques de los saqueadores de tumbas. Y todavía hay muchos pasillos y túneles que aún no han sido descubiertos. La propia existencia de estos túneles nos dice algo importante sobre la esencia de una pirámide. Son de hecho los pasillos de un palacio. Más que una tumba, este era el hogar del faraón en la otra vida. Diseñó la pirámide como un palacio, pero lo más importante es que su cámara mortuoria es como el dormitorio de este palacio. La cámara mortuoria se encuentra justo bajo la cúspide de la pirámide. Aunque ha sufrido algunos desprendimientos, su techo sigue elevándose más de 30 metros sobre el lugar en que descansa el sarcófago del rey. Nos encontramos en la cámara mortuoria más sorprendente jamás construida, donde el rey Djeser, o Zoser, segundo rey de la tercera dinastía, fue enterrado en este sarcófago hace 5.000 años. Se puede ver cómo fue construido bajo la pirámide y también dentro de la pirámide. Todas las pirámides del Imperio Antiguo, Abu Roash, Giza y Saqqara, todas ellas comparten algo. Contienen túneles, pasillos y grandes cámaras. Si observamos esta gran cámara, es similar a Abu Roash, una cámara de gran altura que se adentra en la subestructura de la pirámide, lo que nos muestra que se basaban en la misma idea. Abu Roash parece contener un espacio casi idéntico. Sin una estructura que lo cubra, tiene el aspecto de un pozo de 20 metros de profundidad. Esto es en realidad un pasillo para realizar obras, y donde se ven los puntos de apoyo, esos salientes, es el lugar donde habría estado el granito que delimitaba el pasillo. Durante su construcción, se accedía a la cámara a través de unos anchos túneles que se reducían una vez concluido el trabajo. En una pirámide terminada, el pasillo hasta la cámara mortuoria se reducía tanto como fuese posible. El pasillo tuvo que ser mucho más estrecho, solo lo bastante ancho para lograr introducir un sarcófago. Se trata de una impresionante obra de ingeniería, extracción y construcción. Se puede ver claramente una serie de marcas en las piedras que forman estos muros. Muestran que otros han excavado en este lugar desde que la cámara fue sellada. Un ladrón cavó un túnel que probablemente llegaba hasta aquí. Ese corte blanco es quizás un paso abierto en la piedra hecho por otro saqueador. La riqueza de los enterramientos egipcios es legendaria, y la posibilidad de conseguir oro ha atraído siempre a los saqueadores de tumbas. Querían entrar en la cámara mortuoria porque pensaban que estaba repleta de objetos valiosos. Buscaban oro y joyas y se abrieron paso por aquí. Para excavar a mano un túnel como este se necesitarían semanas, y los ladrones de tumbas trabajaban a ciegas. No disponían de mapas ni planos, se limitaban a escoger un lugar prometedor del yacimiento y comenzaban a excavar. Los arqueólogos tienen pruebas de que eso es lo que ocurrió aquí. Aquí los saqueadores cometieron un error. Siguieron descendiendo más y más y probablemente perdieron una semana o dos de trabajo. Alguien tuvo que enfadarse mucho, ya que no consiguieron dar con la zona de la cámara mortuoria. Pero el hecho de que los ladrones se tomasen la molestia de excavar, junto con el túnel de acceso de los trabajadores, son pruebas fehacientes de que se trataba de una cámara mortuoria. Si así fue, habría tenido sus propias medidas de seguridad. En Giza, en la Gran Pirámide, es posible hacerse una idea de cómo podrían haber sido protegidos los tesoros de Abu Roash. La primera línea de defensa consiste simplemente en ocultar la entrada. Los 4 lados parecen idénticos, por lo tanto, para encontrar la pequeña entrada habría que retirar cientos de bloques de piedra. Cada uno pesa más de 2 toneladas.
Hasta el siglo IX no se conocía la entrada principal a la pirámide. No pudieron hallarla. El sueño de cualquier faraón era construir una cámara mortuoria segura en la que los saqueadores de tumbas no pudiesen entrar. Aún así, no resultaría sencillo impedir que alguien intentase robar las riquezas de un rey. Al igual que en Abu Roash, estas piedras muestran indicios de esos intentos, pese a la presencia en estos muros de advertencias de protección mágica. Los constructores de tumbas confiaban también en una barrera bastante más sólida. Cualquier intruso que ascendiese por el pasillo hacia la cámara mortuoria encontraría su camino bloqueado por losas del material más duro que los egipcios podían trabajar: el granito. Bajaron los bloques de granito hasta este lugar. Aquí hay uno. Aquí un segundo bloque. Y un tercero aquí, que sellaban la tumba del rey para la eternidad. Pero en la práctica, ni siquiera esto daba resultado. Claro que no. Todas las pirámides fueron saqueadas. Al igual que en la Gran Pirámide, en Abu Roash, hay también grandes bloques de granito que aparentemente funcionaban como barreras. Parece que no sirvieron más que para retrasar a los decididos ladrones que simplemente excavaron en torno a ellas. Excavaron la piedra caliza, que ofrece mucha menos resistencia, en paralelo al pasillo, evitando el granito y descendiendo después para enfrentarse a él solo una vez. De hecho, seguramente lo evitaron por completo, cavando un túnel por debajo. Todas las pistas indican que esta era la cámara funeraria de Diedefra y que fue saqueada hace mucho tiempo. Nada queda de lo que había aquí, fuese lo que fuese. Esto demuestra que Diedefra fue enterrado aquí con todos sus adornos funerarios, porque de lo contrario, ¿por qué intentar robar una tumba vacía? Cada vez son más las pruebas que apoyan la teoría de que estas ruinas son los restos de una pirámide. Es muy probable que esta sea la cámara de Diedefra, el faraón olvidado. Pero quedan muchas cosas por explicar. Resulta difícil imaginar el enorme esfuerzo y la fuerza necesarias para hacer desaparecer algo de este tamaño. Si se hizo por venganza, por despecho hacia Diedefra, tuvo que ser alguien realmente odiado. Debió de cometer algún crimen inconcebible. Solo descubriendo lo que ocurrió podrán resolver el misterio de la pirámide perdida. Abu Roash, una desolada colina a solo 8 kilómetros de El Cairo y de las grandes pirámides de la meseta de Giza. Un lugar sumido en el misterio. Un equipo de arqueólogos intenta averiguar si este es realmente el lugar donde construyó la pirámide más alta de Egipto un faraón renegado. Un hombre que, según se cree, fue borrado de la historia por su propia familia. La mayor parte de lo que sabemos acerca de esta ruina se remonta a las primeras excavaciones en Abu Roash, al trabajo realizado a principios del siglo XX por el egiptólogo francés Émile Chassinat. Chassinat fue el primer hombre de la Edad Moderna que contempló el rostro del faraón Diedefra, el rey olvidado de la cuarta dinastía egipcia, el hijo de Khufu, constructor de la Gran Pirámide. Para nosotros es muy importante averiguar lo que ocurrió en este lugar hace 4.500 años. Este rey era un misterio. No sabemos nada sobre él. La excavación de Chassinat descubrió por primera vez el nombre de Diedefra. Los textos antiguos aportan escasos datos acerca de Diedefra, solo que gobernó durante 8 años. Pero en sus excavaciones, Chassinat descubrió más y más imágenes del faraón, todas rotas.
Poco a poco comienza a sospechar que son pistas sobre un oscuro secreto de la Edad de Oro de Egipto. Lo que encontró: estatuas dañadas, completamente destrozadas, estatuas de sus hijos, 3 estatuas de Diedefra destruidas por completo. Según la tradición del antiguo Egipto, una estatua real es como un ser vivo. El espíritu del fallecido mora en su estatua, por lo que destruyendo sus estatuas se puede destruir literalmente su existencia, su otra vida por toda la eternidad. Se nos puede convertir en un no ser, no solo en la tierra, sino en la otra vida y por toda la eternidad. Por tanto, profanar una estatua equivale a maldecir la figura que representa. Se trata de un ataque contra el alma. No son solo objetos decorativos o conmemorativos. Su función es apoyar el culto al rey. Si acabas con sus estatuas de culto, dejan de cumplir su función y entonces ya nadie alimenta el espíritu de Diedefra, por lo que morirá de nuevo en el más allá. Es la muerte definitiva. Los arqueólogos están convencidos de que la destrucción de las estatuas ha de ser un castigo por algún horrible crimen. Alguien intentó condenar a Diedefra a un olvido eterno. Lo más horrible que se podía hacer a alguien en el antiguo Egipto y en particular a los reyes era borrar su nombre. Si uno pierde su nombre, también se pierde esa persona y queda muerto. Incluso si le pasase algo a su cuerpo, su nombre asegura que su alma vivirá. Shashinat comenzó a buscar en la historia de la Cuarta Dinastía. Encontró una respuesta que parecía encajar con los hechos. En su versión de lo sucedido, el heredero del gran Khufu fue su hijo mayor, el príncipe Kawab. Kawab desaparece súbitamente de los registros y Shashinat supone una muerte súbita y un crimen. Deduce que quien más podía ganar con esta muerte es el segundo en la línea sucesoria, Diedefra. A finales del siglo XIX y principios del XX, los historiadores se basaron en una corazonada. En su opinión, tenía que haber historias interesantes sobre estos faraones, y al no hallarlas, al no contar con jeroglíficos que apoyasen lo que creían, en ocasiones manipulaban ciertos datos, algo que hoy consideramos históricamente imperdonable. Una prueba circunstancial dio más peso a la teoría de Shashinat. Al morir su hermano, Diedefra se casó de inmediato con la reina viuda, su propia hermana. Emil Shashinat tomó esta idea y construyó una historia policial. Diedefra mató al sucesor legítimo, se hizo con el poder y abandonó Giza. Según esta teoría, cuando Diedefra comienza a construir en Abu Roash, es asimismo asesinado por su hermanastro. Este hermano restablece el orden mediante la construcción de su pirámide en Giza, junto a la de su padre, y se venga de un modo terrible de Diedefra, destruyendo su nombre, su imagen y su alma. Toda esta historia surge de las deducciones de Shashinat. Descubrió estas estatuas rotas y se dijo: «Ah, sí, quizá Diedefra se convirtió en rey después de asesinar a su hermano mayor, Kawab, pero él mismo perdió el poder, tal vez por un golpe de estado dirigido por Khafra, su hermano menor. Así que pasa de ser una figura enigmática a una especie de villano». Habiendo respondido a sus propias preguntas, Shashinat pierde interés por la historia y se traslada a otros yacimientos más ricos y más famosos. Durante los siguientes 100 años, Abu Roash permanecerá cerrado y abandonado. Ahora los arqueólogos contemporáneos deberán separar la realidad de la ficción. Muchos estudiosos tienen diversas teorías sobre Abu Roash y el propio Diedefra, pero lo más importante es que este misterio está empezando a aclararse. Pero algunas preguntas siguen todavía sin respuesta. Entre ellas, ¿por qué Diedefra eligió este lugar para construir? Se encuentra a 8 kilómetros de la meseta donde su padre también decidió levantar su pirámide. Shashinat y otros historiadores asumieron que eso demostraba que Diedefra había dado la espalda a su familia. Los egiptólogos actuales buscan una nueva explicación. Cuando un nuevo rey llega al trono, la gran decisión que ha de tomar es cómo va a ser su tumba y dónde va a ser construida.
Para un faraón del antiguo Egipto, una pirámide no es solo una tumba para cuando haya fallecido. En vida, es una muestra de su poder. Un campesino que llegase a la gran ciudad contemplaría el símbolo del poder y la fuerza del rey Dios. Era una visión impresionante desde kilómetros y kilómetros a la redonda. Por tanto, el reto de Diedefra es mostrar su propia grandeza en piedra. Lo que construya deberá ser tan majestuoso como lo creado por los faraones que lo precedieron. Parece haber cierta competencia entre los faraones por sus logros arquitectónicos. Cada generación construye algo un poco más grande que la anterior y llega un momento en el que ya no es posible superar al padre. Diedefra no optó por superarlo en tamaño, sino en calidad y emplazamiento. Ubicación, ubicación, ubicación. Algunos expertos creen que escogió construir sobre una colina por una razón muy simple y práctica. Si llega al trono a los 20 o 25 años, alcanza los 30 y espera vivir hasta los 35 o con suerte los 45, probablemente sea ya un poco mayor para pensar en construir una pirámide muy grande. Construir en Abu Roash es un atajo. La base de su pirámide estará ya situada a más de 120 metros sobre la meseta. Parte con ventaja antes de colocar siquiera el primer bloque. Un miembro del equipo no está de acuerdo con esta teoría, basándose en que la elevación del terreno lo convierte en la ubicación perfecta para un tipo de construcción totalmente diferente. Este es el punto más elevado de Egipto. Desde este lugar podían alcanzar el sol. Y por eso construyó aquí, para poder alcanzar el sol y rendirle culto. Ya que Diedefra fue el primer rey de Egipto que dijo de sí mismo: "Yo soy el hijo de Ra". En mi opinión, es un argumento crucial para afirmar que este monumento es un templo solar. Los templos solares de Egipto, similares a las pirámides, son enormes edificios monumentales. Es posible que se trate de los restos de uno de los primeros, pues eran muy comunes en el siglo posterior al reinado de Diedefra. Los demás expertos se enfrentan al reto de encontrar pruebas fehacientes de que esto era una pirámide, la tumba de Diedefra, y no algún otro tipo de edificio. Cuando las obtengan, podrán comenzar a recrear una de las mayores maravillas perdidas de Egipto. En la actualidad, el yacimiento de Abu Roash es una excavación arqueológica al borde de una zona militar muy protegida. Pero hace unos 4.500 años era una zona de construcción. Bajo las órdenes del faraón Diedefra, cientos de trabajadores trasladaban piedras de 2 toneladas de peso, 400 metros, desde el fondo del valle hasta la cima de la colina. Los constructores de Diedefra se enfrentaban al reto de construir una estructura que, cuando estuviese terminada, superaría en altura cualquier otra en la historia de Egipto. El reto de los arqueólogos contemporáneos es determinar con exactitud qué era esta estructura y qué le ocurrió. Por el momento no son más que ruinas sobre la cima de una colina. Es muy difícil saber a qué edificio pertenecían en un principio, y los arqueólogos llevan años intentando averiguarlo. Era la primera vez en la historia de Egipto que se intentaba construir algo de esta magnitud sobre una colina. Los ingenieros se enfrentaban a una tarea sin precedentes que requería la utilización de ingentes recursos. Hay que tener en cuenta que una pirámide no es solo un montón de piedras situado en medio del desierto. Forma parte de un conjunto arquitectónico, administrativo y económico más amplio. Junto al complejo de la pirámide se encontraría una ciudad de la pirámide. Las viviendas de los trabajadores, talleres, dormitorios, graneros, almacenes, todo tipo de edificios distintos que formarían, de hecho, una pequeña ciudad. Cuanto más sepa el equipo acerca de esta operación logística, mejor podrá comprender la verdadera naturaleza y la magnitud de lo que se construyó aquí. Para considerar este yacimiento una pirámide habría que contar con ciertos rasgos esenciales. De hallarlos habríamos avanzado algo. Afirmaríamos que en este lugar hubo antaño una pirámide.
La cartografía por satélite indica la existencia de una calzada elevada artificial. Se trata de una rampa gigante con dos posibles funciones. Podría ser el camino por el que el faraón comenzaba su viaje hacia el más allá. Pero antes de eso, era la ruta principal por la que las piedras llegaban al lugar. Al observar un mapa del satélite, podemos ver aquí una pendiente muy empinada. De hecho, si avanzásemos solo unos cientos de metros hacia aquí, llegaríamos al borde de un precipicio. Los ingenieros egipcios sabían por experiencia que una pendiente superior al 7% era demasiado inclinada para sus equipos de transporte. Pero los lados de esta colina son casi el doble de inclinadas. Lo que hicieron fue poner en práctica la mejor alternativa. Construyeron una calzada elevada con una inclinación menos pronunciada hasta el valle, bordeando el límite de esta gran pendiente. Los antepasados de Diedefra conferían un importante significado religioso a la forma en que se construía una calzada elevada. Según la tradición, debía ir de este a oeste siguiendo la ruta del sol. Los egipcios orientaban sus pirámides según los puntos cardinales y, por supuesto, el oeste era significativo porque allí muere el sol y era donde uno debía ser enterrado para poder renacer en el este. La calzada elevada que se construyó aquí medía más de 1,5 kilómetros. Es con mucho la más larga jamás descubierta del antiguo Egipto. No se trata de algo sencillo. La forma en que se construyó esta calzada no tiene precedentes. Es algo increíble. Tuvieron que superar el hecho de que fuese una montaña. Para coronarla con esta pirámide tenían que disponer de una calzada muy larga para transportar las piedras hasta la cima. Pero lo más sorprendente es que está orientada de norte a sur. Los primeros egiptólogos aprovecharon esta excepción a la regla como una nueva prueba de que Diedefra se había alejado de su familia. Sin embargo, los estudiosos modernos creen que Diedefra simplemente aceptó la solución práctica que sus ingenieros le propusieron. Sé que Su Majestad desea situarla en el lado este, pero me temo que va a tener que moverla hacia el norte porque eso es lo que dicta el terreno. Utilizaron la topografía natural. Se trata de un diseño natural, lo que también envía un mensaje. En mi opinión, hace hincapié en el hecho de que la pirámide era una montaña que se elevaba al cielo. Se puede ver con claridad la ruta que siguió la calzada. Si la seguimos por el terreno, conduce a una cantera que sigue todavía en uso después de 4.500 años. Esta es una de las canteras cercanas. Los bloques habrían sido cortados aquí y luego transportados hasta las caras de la pirámide, allá arriba. Los cálculos sugieren que en el transcurso del proyecto de construcción de Diedefra se extrajeron de aquí unas 325.000 toneladas de piedra caliza. De esta zona se extrajeron y tallaron muchas piedras, las suficientes para completar la pirámide, sin duda. Pero muchos de los bloques no son de piedra caliza y no proceden de las cercanías. Un porcentaje significativo es de granito y solo pueden haber sido transportadas desde muy lejos. El granito de Egipto procede de las canteras de Asuán, a casi 1.000 kilómetros de distancia. Los faraones lo transportaban por el río Nilo utilizando grandes barcazas. Esta operación solo podía realizarse durante las crecidas del Nilo, cuando el río alcanzaba varios kilómetros de ancho, ampliando su trayecto hacia el mar. Y aunque el río transportaba las rocas, los constructores de la pirámide debieron de construir también un puerto para descargarlas. Resulta muy emocionante, ya que este parece ser el lugar donde estaba el puerto, muy cerca de la entrada a la depresión que se encontraba al final de la calzada. Por eso es este lugar tan interesante. Afortunadamente no han construido en él, por lo que incluso podemos ver que es una zona baja que habría formado parte de una instalación portuaria que habría estado conectada con el Nilo por un canal. Se trata de otra gran empresa esencial para la construcción de una pirámide en este lugar. Para trasladar la piedra desde el río hasta la colina tuvieron que abrir canales.
Tenemos pruebas de que durante el Imperio Antiguo se excavó un gran canal en paralelo al río Nilo, y desde él otros canales más pequeños que lo conectaban con la pirámide. Es la única manera de traer piedras de otros lugares para construir la pirámide perdida. Tras encontrar pruebas de la construcción de un puerto, una cantera y una calzada elevada, resulta evidente que se trató de una operación que debió de requerir miles, incluso decenas de miles de personas. Y todas estas personas tuvieron que ser alimentadas y alojadas. Todos los arqueólogos coinciden en que no se podría haber construido aquí una pirámide a menos que hubiera cerca un lugar en el que alojar un ejército de trabajadores. Uno de los misterios es el paradero de la aldea o el pueblo de los trabajadores, que tuvo que albergar a miles de personas que trabajaban en este proyecto. Ignoramos el paradero de estos elementos de la pirámide que tienen que haber existido. Varios estudios e investigaciones han señalado la ubicación más probable del campamento de los trabajadores. Esta es la actual Abu Roash. Eso significa que este lugar posiblemente tenga 45 siglos de antigüedad. Aunque todo rastro de ella está enterrado fuera del alcance de los arqueólogos, pueden recrear fielmente qué aspecto tuvo, regresando de nuevo a las excavaciones que rodean las pirámides de la meseta de Giza. Este campamento albergó a quienes construyeron la Gran Pirámide, solo una generación antes de Djedefra. Abarcaba más de 15 hectáreas y disponía de dormitorios para 6.000 personas. Tenía su propio sistema de saneamiento y la calle pavimentada más antigua del mundo ha sido descubierta aquí. Sabemos por textos de la época qué tipo de personas habitaban estos campamentos. Una combinación de conscriptos y artesanos cualificados organizados en grupos de trabajo y alimentados con raciones de acuerdo con el trabajo que desempeñaban. Eran jóvenes en la flor de la vida que trabajaban para el elegido, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Y trabajaban a las órdenes de capataces que eran los mejores en su campo. El mejor albañil, el mejor arquitecto. Era importante cuidar de estos trabajadores. Para transportar toneladas de piedra has de gozar de buena salud. Todas las pruebas disponibles indican que lo que se llevó a cabo en Abu Roash fue un importante proyecto de construcción, una empresa de dimensiones comparables a lo que vemos en la meseta de Giza. En este punto, la mayoría de los miembros del equipo están convencidos de que se trataba de una pirámide, la pirámide perdida de Djedefra. Lo que pretenden averiguar a continuación son los detalles de su diseño y su construcción. Hay que acercarse a los bloques que las forman para empezar a comprender la escala a la que pensaban estos hombres. Solo en la Gran Pirámide hay 2.300.000 bloques y cada uno de ellos pesa unas 2 toneladas. Por eso, durante los últimos 4.500 años, las pirámides han sido consideradas uno de los mayores logros de la humanidad. Estas 3 tumbas atraen a Egipto a más de 9 millones de visitantes cada año. Pero a solo 8 kilómetros de distancia, en un lugar llamado Abu Roash, se están realizando excavaciones en las ruinas de lo que podría ser una cuarta pirámide perdida. Pocos llegaron hasta este lugar. Hay lugares en Egipto que nadie conoce. La gente se limita a contemplar la pirámide de Khufu. Los arqueólogos empiezan a creer que la estructura que ocupó este lugar fue construida en la misma época que la Gran Pirámide, que podría haber sido más alta y grandiosa que todas las demás, que podría ser la joya desaparecida de la corona de la Edad de Oro de Egipto.
Cuando pensamos en las pirámides, pensamos en la cuarta dinastía, porque las mejores pirámides, las pirámides más grandes, las mejor construidas y las que han sobrevivido al paso del tiempo pertenecen a la cuarta dinastía. En Abu Roash no quedan más que ruinas y se encuentran dentro de una zona militar de alta seguridad. El doctor en arqueología, Michael Balogia, es una de las pocas personas a las que se permite el acceso. Supo de la existencia de estas ruinas en 1995 y desde entonces ha dedicado su vida a desentrañar sus secretos. No había demasiada información procedente de la historia antigua, por lo que decidí que seguramente era necesario contar con una nueva teoría, una idea nueva, y el primer paso fue, por supuesto, la excavación de la zona. Rodeadas de secreto y seguridad, estas delicadas excavaciones comenzaron hace más de una década. Hoy, el doctor Zahi Hawash, director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha permitido a un equipo de expertos entrar en el yacimiento y examinarlo por sí mismos. En el pasado, Abu Roash no podía ser visitada porque estaba dentro de una zona militar y nadie podía acceder a ella excepto yo. El equipo que va a sopesar las pruebas se compone de egiptólogos y arqueólogos de todo el mundo para reconstruir la pirámide perdida. La pirámide perdida, primera parte. Egipto alberga grandiosas maravillas de la antigüedad. En la meseta de Giza encontramos 3 pirámides, construidas por 3 faraones de la misma familia. Padre, hijo y nieto. Khufu, Khafra y Menkaura. Ellos formaron la cuarta dinastía egipcia, una dinastía sin igual. Durante 150 años fueron la familia más poderosa de la historia, la gloria de Egipto, la gloria del antiguo Egipto. En mi opinión, esta fue la edad de oro. Siglo 25 a.C. Egipto es la civilización más avanzada del planeta y la pirámide es el símbolo máximo del poder de un faraón. Es su tumba, su monumento. Con ella alcanza la inmortalidad. La construcción de las pirámides demuestra tal precisión y dominio técnico que aún hoy intentamos comprender la forma en que fueron diseñadas. Al menos en mi caso. Las 3 pirámides de Giza. Logros arquitectónicos sin igual durante casi 45 siglos, hasta que los arqueólogos comenzaron a estudiar este yacimiento situado a 8 kilómetros de distancia. Hoy creen que esta es la ubicación de la cuarta y legendaria pirámide perdida. Una pirámide que fue antaño más alta y grandiosa que todas las demás. Esta pirámide podría ser la más interesante de todas. Según la leyenda, fue construida por un faraón renegado que bañó de sangre su camino hacia el poder y después fue arrasada por la familia del mismo faraón. Se cree que los crímenes que cometió fueron tan atroces que su propio hermano trató de destruir su alma. Asesinato, incesto, megalomanía, conflictos familiares. Hoy, un equipo de expertos intenta desentrañar la verdad y recrear lo que pudo ser la construcción más extraordinaria de la historia del antiguo Egipto.
Utilizando técnicas científicas del siglo XXI, se remontarán 4 milenios y medio. Lo más interesante es que se trata de un monumento completamente desconocido para la mayoría, e incluso para los especialistas en egiptología es algo así como un enigma. Solo un puñado de personas ha visitado la zona. Muy pocas personas tienen acceso a la zona, así que poder ir y ver esta fantástica tumba es un gran privilegio y un honor. Me interesa mucho ver Abu Roash. Nunca he estado allí y me gustaría comprobar lo grande que es, qué aspecto tiene, en qué medida fue terminada. Este equipo pretende determinar de primera mano qué se construyó aquí, si una pirámide o algún otro edificio como un templo, si su construcción se inició y fue abandonada, o si fue terminada y luego demolida. Quieren saber por qué alguien elegiría construir en este sitio inhóspito. El profesor Baloya ha hecho un trabajo magnífico. Este es uno de los lugares más difíciles de excavar de Egipto debido al viento y al frío. Pese a estos inconvenientes, la situación de Abu Roash tiene una gran ventaja sobre otras pirámides. Es una montaña que se eleva hacia el cielo. Es preferible la altura de una colina a una meseta para coronarla con una pirámide. Si aquí es donde se encuentra la legendaria pirámide perdida, la tradición afirma que fue construida por un faraón poco conocido llamado Diedefra. Los